Evangelio de Juan, capítulo 15. Comenzando en el versículo 18 y leeremos hasta el versículo 24. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18 al 24. Y así dice la santa palabra de Dios. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Oremos. Señor, estamos en tus manos. Por favor, Señor, tómanos fuerte y háblanos a través de tu palabra. Tú eres el único Dios vivo y verdadero. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, vivimos en un tiempo donde muchos asumen que seguir a Cristo es sinónimo de comodidad, aceptación y éxito. Sin embargo, en las Escrituras podemos ver que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nunca prometió ese tipo de cosas. Nunca prometió comodidad, nunca prometió popularidad, ni tampoco aplausos. Lo que sí prometió nuestro Señor Jesucristo fue oposición, rechazo y sufrimiento por causa de su nombre. Y la Biblia habla mucho acerca de este tema, acerca del sufrimiento. No guarda silencio. De hecho, habla extensamente de él. Y en particular habla acerca del sufrimiento que viene por causa de Cristo y de la fidelidad a su evangelio. Vemos desde los profetas del Antiguo Testamento, pasando por el mismo Señor Jesús y luego los apóstoles, vemos en todos ellos un patrón, pero también lo vemos y lo experimentamos en nuestras propias vidas. El mundo aborrece a todos aquellos que aman, creen y defienden la verdad de Dios. Y esto nos lleva al corazón de nuestro pasaje de hoy, que se encuentra en realidad en el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Con esta declaración, Jesús no solamente advierte a sus discípulos, sino que también los consuela. El rechazo que ellos enfrentarán no es accidental, ni injustificado, ni tampoco nuevo. De hecho, es parte del costo de seguir al Maestro. Y si el mundo rechazó a Jesucristo, y si el mundo rechazó a sus discípulos, no debería de sorprendernos cuando el mundo nos rechaza también a nosotros. En los tiempos del Nuevo Testamento, los discípulos una y otra vez eran aborrecidos. Muchas veces eran marginados tanto por parte de los líderes religiosos, pero aún todavía más por sus propias familias. De hecho, Jesús mismo fue despreciado por sus propios hermanos. Pero Jesús, sabiendo lo que vendría,
a sus seguidores, y estando consciente del desprecio que recibirían, les dijo en Mateo capítulo 5, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y de la misma manera, el apóstol Pablo, para alentar al joven Timoteo y a la iglesia, les dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que al igual que en los tiempos bíblicos, muchos cristianos hoy en día han descubierto que por simplemente hacer una declaración pública de fe en Cristo Jesús y el vivir a la luz de ella puede traer resultados negativos. Nuestra fe, mis amados, puede resultar en burla, desprecio y a veces hasta agresión física, odio y mucho aborrecimiento. Pero ¿saben? Algo debemos de aprender. Que si el mundo ha llegado a tener ese sentimiento negativo, un odio hacia nosotros, debemos de saber que todo esto se debe por la causa de Cristo y de su evangelio. El mundo rechaza a los verdaderos cristianos, debemos de entender esto porque ya rechazó a Cristo. Por lo tanto, aunque este pasaje que tal vez sea difícil de digerir, mi oración es que sirva de ánimo, sabiendo de que mientras sufrimos en esta tierra, Cristo está con nosotros y por nosotros. Debemos de saber de que Él está de nuestra parte, y mis amados, eso, aunque recibamos el odio más grande de los hombres, incluso los de nuestra propia familia, debemos de saber que todo esto vale la pena. Ahora, viendo nuestro texto y específicamente lo que este evangelio trata, el evangelio de Juan tiene características muy propias del autor. El autor, sabemos, fue el apóstol Juan. Y aquí podemos encontrar una y otra vez en este evangelio que el apóstol Juan utiliza muchas veces los mismos términos, como por ejemplo creer y mundo. En cuanto al término creer, sabemos de hecho que el motivo por el cual escribió el apóstol Juan este evangelio, y particularmente las 7 señales, lo hizo con el propósito de que los lectores pudieran creer que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengan vida eterna. Y por otro lado, el término mundo, el apóstol Juan también lo utiliza de una forma muy particular. Ese es un término que de hecho él utiliza unas 78 veces en tan solamente este evangelio. Por ejemplo, en aquel famoso pasaje que todos conocemos de memoria, Juan 3:16, el apóstol Juan lo utiliza para hacer referencia a la humanidad en general. Dios vio al mundo y fue tal su condición, tan deplorable, que en base de su amor envía a su único Hijo para que todo aquel, y aquí existe una excepción, para que todo aquel que cree en Él, en su Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos que aquí el apóstol Juan primeramente utiliza el término de forma general, hablando de la humanidad en general, y luego habla de particularidad, refiriéndose a individuos específicos que creen para salvación. Pero el término en sí, mundo, muchas veces, y especialmente por el apóstol Juan, es utilizado de manera general. Otras veces, al hacer uso de este término, mundo, el apóstol Juan lo hace con una connotación negativa, tal como lo hace en ese mismo capítulo, pero 3 versículos más adelante, en Juan capítulo 3, en el versículo 19, yo se los leo, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y noten cómo el apóstol Juan correlaciona la palabra mundo con lo que sigue: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan utiliza este término mundo de la misma forma a lo largo de todo el evangelio en varios capítulos, pero también lo hace en su primera carta, en primera de Juan. Noten lo que dice en el capítulo número 5 de su primera carta, en el versículo 19.
Dice, sabemos que somos de Dios, y noten una vez más la connotación negativa. Y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, en este próximo versículo que les leeré, el apóstol Juan utiliza el término para asociarlo con Satanás y el dominio y la gran influencia que éste tiene sobre el mundo. Juan capítulo 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Viendo cómo este término puede tener diferentes tonalidades, algunas positivas y otras, como vimos, negativas, vemos en nuestro pasaje que el Señor la utiliza de esa misma manera, en ese mismo tono, la utiliza de una forma negativa. Noten lo que dice el versículo 18. Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo aquí en este contexto y de acuerdo a Jesús no es bueno. No es bueno. ¿Por qué? Porque este acarrea sentimientos hostiles y de antipatía con el pueblo de Dios. Existe un antagonismo. Existe una enemistad que ha traído como resultado que el mundo se declare estar en guerra con todos los creyentes. Este aborrecimiento se puede traducir también como odio. De hecho, así es como lo traduce este mismo término la Biblia de las Américas. Dice esa traducción: el mundo odia a los que han sido elegidos por Cristo. Pero quiero que noten rápidamente en la construcción de esta frase. Se encuentra construida en forma de una oración condicional. En español hay 3 tipos de oraciones condicionales: reales o posibles, improbables o imaginarias, e irreales o imposibles. Y aquí vemos el primer tipo, es una oración condicional real y muy posible. Y esta es la esencia básica de las oraciones condicionales reales o posibles. Expresan un escenario actual que es consecuencia de una condición. Observen el texto. Dice el inicio: si el mundo os aborrece. Esta vendría siendo la condición. Y vaya que cumple la condición, porque lo cierto es que el mundo aborrece a los de Cristo. Pero noten ahora la consecuencia. Hay una condición y hay una consecuencia. Y Jesús dice: sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea que el odio, el aborrecimiento no ha sido dirigido a los creyentes en primer lugar. El odio, el aborrecimiento va dirigido primeramente a Cristo el Señor. Eso es exactamente lo que está diciendo nuestro texto. Sí, es cierto que existe un odio real y palpable a todo discípulo genuino, pero antes de decir o incluso pensar cualquier otra cosa, y ante todo, antes de alguna posible queja de parte de nosotros, debemos de entender que el odio primeramente ha sido en contra de Cristo. Mucho antes que ese odio se exprese en contra de nosotros, Cristo ya lo recibió. Ya lo recibió, y de hecho por adelantado. Y creo sinceramente que esto nos debe de traer aliento, pero eso lo explicaré un poco más adelante. Antes de proseguir, para que veamos el contexto de este capítulo, veamos rápidamente lo que decía un versículo antes, el versículo 17. Noten lo que dice ahí el Señor Jesús: esto os mando, que os améis unos a otros. Este es un mandamiento, y el mandamiento tenía un motivo bueno, bastante bueno para sus discípulos. Entre ellos no podía existir la enemistad y mucho menos el odio. Ellos debían de amarse entrañablemente, porque de otra manera, imaginen tener que vivir en esa condición tanto dentro y fuera de la iglesia. Sería imposible vivir, ¿cierto? Entre los hermanos
como hemos visto, siempre debe de haber un amor verdadero. Y es por eso el mandamiento. Cristo los estaba alertando. Él quería que estuvieran bien antes de partir y durante su ausencia, porque en el versículo 18 la condición es tan real que se cumple la consecuencia. Se hace visible al recibir el odio por el mundo. Y de esta no hay escapatoria. No podemos escaparnos, no hay otra alternativa. Seremos aborrecidos por el mundo. Y entre creyentes y en el llamado al amor, siempre hay esperanza. Siempre. Y es por eso que el Señor los alerta. Ámense los unos a los otros. Viene persecución, viene odio, viene un aborrecimiento real. Ustedes necesitan estar listos. Y es por eso, una vez más, que estamos llamados a mantener siempre la unidad en base del amor. Siempre, siempre, porque va a venir el aborrecimiento por causa de Cristo. Lo odian a Él, nos van a odiar a nosotros también. Y esa es, creo, la razón principal, porque somos de Cristo y porque Él nos eligió, que el mundo nos va a aborrecer. Pero hay una segunda razón. Noten el versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El aborrecimiento de los discípulos de Cristo se debe al hecho de que estos no son del mundo, no pertenecen a Él. Y es cierto, y muy cierto, que hemos nacido aquí en este mundo físico. No existe ningún extraterrestre entre nosotros, ¿cierto? Todos hemos nacido aquí. Pero lo que el Señor quiere decir aquí es que sus discípulos verdaderos ya no son parte del sistema de este mundo. Y aquí el uso de la palabra mundo también tiene una connotación negativa. Y los que Él eligió para vida eterna, una vez habiendo sido santificados, estos ya no más pertenecen al mundo. Ya no más. Porque si fuera así, el mundo, dice Jesús, el mundo amaría lo suyo. O sea, si perteneceríamos todavía al mundo, no habría absolutamente ningún problema con nadie. Todo sería de color de rosa, todo sería perfecto. Estaríamos en una utopía, un lugar donde todo sería perfecto. No tendríamos nadie, ningún problema con los demás. Pero ¿saben? No somos de este mundo. Y por esa razón, tan solamente por esa razón, somos aborrecidos. Y de nuevo, de esta realidad nadie se puede escapar. De hecho, el Señor Jesús, 2 capítulos más adelante, reafirmaba esta realidad y que por lo tanto lo podemos considerar como una promesa el ser aborrecidos por el mundo. Y esto es lo que dice en Juan capítulo 17, en el versículo 14. Aquí Jesús estaba a unas pocas horas de ser aprendido y dice en el versículo 14 del capítulo 17, yo les he dado tu palabra. Aquí está Jesús orando unas pocas horas antes de ser arrestado. Y dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 19, capítulo 15, versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo y por eso el mundo os aborrece. El odio hacia nosotros se refleja de diversas maneras, de muchas formas, particularmente por medio de la persecución. Pero ¿saben? La persecución, debemos de saber, a veces es necesaria. Y si por alguna razón todavía no estás enterado, querido hermano, amado hermano, la persecución debe de ser parte de tu vida. Es parte de nuestro caminar en Cristo. Y a veces el Señor permite la persecución
porque tenemos que ser sometidos a prueba. ¿Para qué? Para que nuestra fe en esos momentos de dolor y de angustia salga a relucir. Y eso es lo que en esencia dijo el Señor en Mateo capítulo 10, versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas noten lo que dice aquí. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vean rápidamente cómo es que todos seremos aborrecidos, dice, de todos. ¿Y quiénes son estos todos? Vean el versículo anterior, el versículo 21 de Mateo capítulo 10. Ahí dice que serían nada más y nadie menos que nuestra propia familia. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. El contexto de este pasaje trata sobre la persecución, y entre los que persiguen a los cristianos, tristemente están incluidos los de la misma sangre. De hecho, la Nueva Versión Internacional traduce este versículo así: por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Mi amado hermano, siempre que tú estés en la verdad, los que la desprecian a esa verdad, los que caminan en impiedad, por naturaleza te van a odiar. Y lo vas a ver de quien menos te lo esperas. Lo vas a ver por parte de aquellas personas que han estado cercanas a ti. Algunos dicen amar a Cristo, pero demuestran que lo odian porque te odian a ti por vivir y amar la verdad. Esto es algo que ellos no pueden soportar. Entonces, su fe, que no es una fe verdadera, es una fe de hombres, es una fe fundada sobre la mentira. Pero tú como creyente tienes que perseverar, aunque muchas veces sean de tu misma sangre. Aunque algunos que digan que son hermanos, tú permanece como un buen soldado de Jesucristo. Incluso si es necesario y consideras alejarte, hazlo por el buen nombre de nuestro Señor y por la integridad del Evangelio y todo lo que tenga que ver con ello. Si es necesario renunciar, hazlo. Noten lo que dice Mateo capítulo 19, versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Qué difícil es dejar a nuestras familias, pero a veces es necesario. A veces es necesario. Aborrecen a Cristo y tú tienes que defender tu fe y amar más al Señor que todas las demás cosas. No lo veas como una pérdida, míralo en realidad como una grande ganancia. En el Sermón del Monte el Señor dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. De nuevo, no estamos diciendo que esto no dolerá, por supuesto que dolerá y más de lo que se puede imaginar. Pero parte de nuestro llamado, no solamente fuimos llamados para salvación, hemos sido llamados también para sufrir. Debemos de sufrir en el nombre de Cristo. De hecho, eso lo tenía muy en claro el apóstol Pablo. Cuando el Señor lo llamó, le aseguró él mismo que por su causa padecería y mucho sufrimiento. Noten lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16. Porque yo le mostraré a Saulo, al apóstol Pablo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hemos dicho en ocasiones anteriores que posiblemente el apóstol Pablo es el teólogo de teólogos a través de la historia de la iglesia.
Pero si Pablo, siendo el teólogo de teólogos, no estaba exento del sufrimiento, y ni tampoco Cristo, mucho menos nosotros lo estaremos. Odiaron a Pablo, odiaron a Cristo, también nos van a odiar a nosotros. Y eso es precisamente lo que Jesús les dice en el siguiente versículo, capítulo 15, versículo 20 del Evangelio de Juan. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Acordaos de la palabra. El Señor estaba básicamente apelando a lo que les había dicho ya previamente 2 capítulos antes, en el capítulo 13 y específicamente en el versículo 16. Él ya se los había anticipado. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Mis amados, veamos esto como una promesa. Esperemos el odio de muchos. Si el Señor fue perseguido, nosotros también seremos perseguidos. Y miren cómo dice un comentario acerca de esta palabra perseguido. Y él dice lo siguiente: el término perseguido significa acosar como a un animal salvaje. Ser perseguidos es la norma para los seguidores de Cristo en un mundo caído. Esta es la vida cristiana. Así es como verdaderamente se mira. No es como muchos lo quieren pintar. El cristianismo bíblico es uno en el que se sufre y mucho. Pero aquí está lo mejor de todo. El cristianismo bíblico al mismo tiempo es uno que vivimos con gozo, con ánimo, con paz, con gran regocijo, siempre glorificando y dándole gracias a Dios por todo. No es un cristianismo que se vive en depresión. No es un cristianismo que en el primer sufrimiento nos rendimos. No, vivimos contentos, gozosos, exaltando el nombre de Dios, dándole siempre gracias por todo. Romanos capítulo 8, versículo 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. De la misma forma, 2 Corintios capítulo 1, versículo 5 dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El cristianismo bíblico es uno en el que se sufre, pero de nuevo es uno que también se vive con gozo y con paz, con una paz verdadera. Versículo 21, capítulo 15, versículo 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Por un lado, podríamos decir que todo esto lo hacen por ignorancia. No por ignorancia de su pecado, pues confío en que ellos saben exactamente que están haciendo mal. Tienen todos ellos una conciencia, la cual la Biblia le denomina como la ley escrita en sus corazones. Así que no es una ignorancia del pecado, pero de acuerdo a nuestro texto, sí es una ignorancia de Dios. O sea, no conocen a Dios, y porque no conocen a Dios, entonces hacen lo que hacen. Dice nuestro texto en el versículo 21: no conocen al que me ha enviado. No conocen a Dios, no conocen al Padre. De ser así, no actuarían de esa manera reprobable. Ahora, no conocer a Dios no significa que ellos están exentos de culpa.
Así que esta declaración de Jesús no sirve como excusa para ellos. Esta ignorancia de Dios no les excusará en el día final. Más bien, esto servirá para que ellos sean exhibidos por su pecado. De hecho, esta es una de las razones por la que nuestro Señor vino a la tierra. Aparte de venir a salvar a muchos y para darle la gloria al Padre, Cristo vino para exhibir a los pecadores. Versículo 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Dos cosas aquí. La primera, Jesús no está diciendo que no hay pecado en ellos, pues la Escritura enseña por todos lados la condición del hombre. Por ejemplo, el profeta Isaías dice, y hablando del hombre y de su condición, en el capítulo 1, versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. No hay cosa sana sino herida, hay hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. En el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 12, de la misma manera dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este es un diagnóstico, el diagnóstico por parte de Dios acerca del hombre. Así que primeramente el Señor no está diciendo que no hay pecado en ellos. Segundo, así que lo que Jesús hace aquí es confrontarles. ¿De qué forma? Con su presencia, pero ante todo con sus palabras. Y por eso dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero sabemos que ciertamente le vieron y definitivamente lo escucharon. Y por eso al final del versículo les dice: pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ahora, de acuerdo a MacArthur, aquí el Señor se refiere al pecado más grave que se puede cometer por parte de un hombre, que es el rechazo abierto de Dios. Y MacArthur dice: su venida incitó en ellos la clase de pecado más violenta y letal, la cual consiste en rechazar a Dios y rebelarse contra Él y su verdad. Todo pecado será juzgado y justamente condenado, pero el pecado deliberado que rechaza abiertamente a Cristo es el que finalmente llevará al hombre a sufrir en el infierno por toda una eternidad. Los aborrecedores de Cristo y de Dios han sido expuestos, han quedado desnudos ante su presencia. No hay nada que esconder y en el día final el juicio será severo por cuanto escucharon su palabra, pero decidieron por voluntad propia rechazarle. Y al rechazarle demostraban su desprecio y su odio al mismo Dios que decían servir. Pero el que me aborrece a mí, y noten lo que dice el versículo 23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. O sea que oponerse a Cristo es oponerse a Dios. Odiar a Cristo es lo mismo que odiar a Dios. Es demasiado triste pensar que algunos dicen servirle a Dios, pero en su práctica y en su vida diaria muestran todo lo contrario, porque de esa forma rechazan lo que Cristo ha mandado en su palabra. Y qué triste y lamentable decir amar a Cristo, pero aborrecer a tu hermano, ya que con ese tipo de acción se demuestra claramente un total aborrecimiento por Dios. Versículo 23, el que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Y para asegurarse que sus discípulos entendieran esto, Jesús básicamente dice lo mismo a continuación, pero desde otro ángulo. Versículo 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. O sea que no solamente Jesús dijo muchas palabras, Él realizó
muchos, pero demasiados milagros. Sus milagros, la intención de todos ellos eran para confirmar sus palabras, las palabras de Jesús, y así también confirmar quién dijo ser, para comprobar que Él era el Mesías prometido, pero ante todo de que Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, ellos deliberadamente optaron por rechazarle como su única vía para el reino de los cielos. Versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. ¿Por qué es que odiaron a Jesús? ¿Por qué le odiaron así, de tal manera, tan vilmente, tan fríamente y sin ninguna muestra de compasión? Más adelante podemos ver en el mismo Evangelio de Juan que multitudes gritaban: crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Si en realidad Él no le hizo ningún daño a nadie. Todo lo que Él hacía eran actos de bondad, eran actos de justicia. Su vida siempre fue una vida de piedad, una vida de estar íntimamente con Dios. Entonces, ¿por qué tanto odio hacia Él? Bueno, dos motivos: para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. ¿Cuál ley? Podríamos decir la ley del Antiguo Testamento, y que quedó también profetizado en los Salmos, tanto en el Salmo 35 como en el Salmo 69, que dicen así: no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Y el Salmo 69 dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecieron sin causa. Por eso el odio. Por eso el odio hacia Jesús. De acuerdo a nuestro texto, para que se cumpliera la palabra. ¿Te has preguntado tú por qué sin mover un solo dedo a ti también te aborrecen? ¿Te has preguntado, te has examinado y no has podido encontrar un solo motivo y te odian, te aborrecen? Bueno, creo que la respuesta es bastante obvia. Tú eres despreciado y odiado, y aborrecido simplemente porque estás en Cristo. Simplemente porque ven que tú estás caminando en la palabra. Entonces, si tú caminas en Él y en su palabra, debes de estar listo para que esto sea así, para que seas aborrecido. Si a Él lo odiaron, debes de esperar lo mismo. No debemos de esperar nunca menos. Noten rápidamente el versículo 18. Pero si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Estamos llamados no solamente a la salvación y a las bendiciones espirituales, estamos llamados también a padecer como cristianos. El sufrimiento por Cristo puede traer dolor y a veces preocupación, pero saben, el sufrimiento nos puede unir a Cristo todavía más. Filipenses capítulo 1 y 2 Timoteo capítulo 3. Tener oposición no es una señal de fracaso, sino que es una marca de fidelidad. ¿Por qué de fidelidad? Porque cuando viene la oposición, cuando viene el aborrecimiento, nosotros permanecemos firmes. Incluso si este aborrecimiento viene de parte de los más cercanos.
Termino leyendo 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Debemos de entender que esta es nuestra vida. En esta tierra no esperemos vivir del todo bien. Mientras estemos aquí, disfrutemos lo más que podamos. Gocémonos. Vivamos en paz con todos. Pero si viene la persecución, que ciertamente vendrá, si viene ese odio directo en contra de ti, y vendrá, ya vimos que es una promesa de parte del Señor, permanece firme, permanece creyendo, permanece agarrado de la mano del Señor. No te sorprendas, vive tu cristianismo así, vive con fe hasta el último momento de tu vida. En un abrir y cerrar de ojos estaremos con Él y ya no más habrá dolor ni sufrimiento. Ya no lloraremos más, solamente un poquito más. Oremos. Señor, gracias porque aunque es un pasaje muy difícil de entender y de vivirlo, sabemos que es un pasaje, Señor, que nos afecta a todos nosotros. Por la manera como nos tratan, por la manera como nos ven, por la manera como somos catalogados. Pero está bien, Señor, somos tuyos, somos ovejas de tu prado. Tú eres nuestro pastor y sabemos que tú nos seguirás sustentando. Fortalece, Señor, a mi hermano, a mi hermana. Señor, que esta palabra pueda traer aliento a su corazón. Señor, que todos podamos entender que en Cristo siempre hay una esperanza. Mientras el mundo se vuelve peor y más odioso, y especialmente en contra de nosotros, que nuestra fe siempre, siempre salga a relucir. Y en todo esto, Señor, que tu nombre sea glorificado. De la misma forma, Señor, también queremos pedirte por todos aquellos que aún no te conocen. Te pedimos, Señor, que tú en tu gracia les concedas el don de la fe y del arrepentimiento, que finalmente puedan entregar su vida completa a ti, confiando únicamente en tu Hijo Jesucristo. Que reconozcan, Señor, su maldad, que reconozcan tu santidad y su necesidad de salvación, salvación que solamente pueden encontrar en Cristo Jesús, en su muerte, sepultura y resurrección. Cristo ha muerto por los pecados del mundo, ha sido sepultado confirmando su muerte en esta tierra, pero también ha sido resucitado para gloria, y todos los que creen en Él también resucitarán en el día final. Señor, salva a los perdidos, tráelos a tus pies por Cristo. Te lo pedimos en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.